a todos. Ahí está. Bueno, buenísimo, buenísimo. Vamos a continuar entonces con lo que veníamos viendo. Nos habíamos quedado antes de las pequeñas vacaciones barra licencia por peregrinación. Habíamos concluido con la primera parte del Evangelio de Lucas, que viene bien que recordemos, especialmente por si alguno hoy es la primera vez que se nos une, que Lucas lo que hace a través de sus escritos, que son dos, el Evangelio según San Lucas y los Hechos de los Apóstoles, es elaborar una auténtica historia de la salvación. Nosotros estuvimos viendo los primeros capítulos, ya que hicimos hasta el capítulo 2 completo, en donde se le conoce como la historia de Israel. Es donde Lucas presenta esta promesa hecha al pueblo de Israel, promesa que se cumple en el anuncio, en la encarnación y en el nacimiento de Jesús. Entonces recuerden ustedes algo muy bonito que nosotros siempre tratamos en los encuentros de reiterar para no olvidarnos, ¿no? Porque muchas veces se nos puede olvidar esto de poner en contexto. Qué importante poner en contexto la palabra de Dios. Y ponerlo en el contexto de lo que era la comunidad de Lucas. Recuerden siempre que era una comunidad no judía, en su gran mayoría de origen griego, ya que se supone que es una comunidad, todo esto es suposiciones que se hacen de acuerdo al estudio, ¿no?, que se hizo literario e histórico del Evangelio, una comunidad que aparentemente estaba radicada en lo que es la provincia de Acaya, ¿se acuerdan? Donde están las dos grandes ciudades que aparecen tanto en Hechos de los Apóstoles y después en Pablo, ¿no?, que son Atenas y Corintio. Esas dos grandes ciudades formaban parte de esta provincia. Y esta comunidad tenía una característica, que al no ser una comunidad judía, Lucas, además de presentar el Evangelio, la buena noticia de Cristo, tiene que de alguna manera ponerlo en perspectiva. La buena noticia es una doble buena noticia porque es el cumplimiento de una promesa hecha por un Dios a un pueblo. Es un Dios que entra en la historia del hombre, se encuentra con él y le da una promesa de salvación. Lo viene haciendo desde siempre, pero bueno, esta gente de la Acaya no lo sabe, no lo conoce, no lo experimentó, no tiene esa experiencia espiritual de ser hijo de Abraham, en donde se sabe que el Dios de la promesa cumplió siempre, ¿no? Te llevaré a la tierra y se la dio. Te daré la descendencia, y a pesar de todos los encordios de la edad, las dificultades, la infertilidad, también se la dio. Entonces, al no tener esa experiencia de ser testigo de un Dios que cumple, lo que hace Lucas es poner en perspectiva esta historia de la salvación. Y empieza con lo que concluimos nosotros antes de la peregrinación. Empieza contándonos la historia de Israel, contándonos este Dios que tenía tan de la mano, en consideración, y además amaba con locura a su amigo Abraham, que Lucas, en los tres cánticos que presenta en esos dos capítulos, vamos a ver que siempre se refiere a él, ¿no? En favor de Abraham y su descendencia para siempre, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Y como lo dijo de alguna manera el último de los cánticos, que es el de Simeón, gloria de tu pueblo Israel, siempre haciendo mención. De hecho,
que cuando nosotros leemos la primera parte del Evangelio de Lucas, nos lleva a contemplar cualquier parte del Antiguo Testamento, ¿no? Los anuncios, las promesas, las profecías, los salmos, ¿no? En esos cánticos, todo lo que encontramos en lo que es la historia de Israel. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a empezar con el capítulo 3 y vamos a dar vuelta a la página de lo que es la historia de Israel, entrando en un punto que esto me hago cargo, me hago cargo. Como digo siempre, Patricia Weinberg Dixit, me hago cargo. A mí me gusta verlo como un intertestamento. ¿Y quién va a ser la figura de ese intertestamento? El protagonista del capítulo 3, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista, que ya desde el seno de su mamá, como lo leímos en el capítulo 1, anuncia y de alguna manera saluda a la presencia de Cristo, en el capítulo 3 va de alguna forma a tener su último anuncio profético. El último anuncio, el anuncio de un auténtico y verdadero profeta de Israel, anunciando al que viene detrás de él. Entonces, les voy a hacer como una introducción de todo lo que vamos a ver hoy, ¿no? Vamos a ver a Juan, vamos a ver quién era Juan, por qué se le llama el Bautista. A mí me da mucha pena, como la hemorroísa, que se lo conozca por características externas a él. Juan debería haberse llamado siempre Juan, hijo de Zacarías, porque es el nombre verdadero que todo judío llevaba en la época. Juan ben Zeharia, ¿no? Hijo de Zacarías. El poner Bautista lo que indica era al grupo de pertenencia, al grupo al cual pertenecía, ya que los bautistas eran una secta completamente difundida en la época de Cristo, ¿no? Incluso unos años antes, casi un siglo antes de la aparición del cristianismo, los bautistas, ahora les daré algunas características de ellos, ya estaban teniendo su acción, su despliegue por las tierras de Israel. Bien, entonces, vamos a hablar de Juan, vamos a hablar de su función como profeta de Israel, su anuncio fuerte, claro, absolutamente claro y directo, como lo hacía Isaías, como lo va a hacer Ezequiel, como lo va a hacer Jeremías, ¿no? A un pueblo que también vamos a poner en contexto qué era lo que ocurría en el pueblo de la Tierra Santa en aquel entonces, para luego desembocar en una acción decisiva en la vida de Jesús, que es el bautismo. El bautismo, que vamos a ver, no tiene nada que ver en el sentido que lo recibimos nosotros, pero en él va a implicar un cambio rotundo de vida. A partir del bautismo va a empezar su unción, su confirmación en quién es. Recuerden que Lucas, lo que terminamos de ver, 2 veces nos dice con mucho énfasis, el niño iba creciendo en fortaleza, en gracia y en sabiduría delante de Dios. O sea, lo que nos muestra Lucas, que Cristo, y ahora, hoy, en el capítulo 3, lo va a confirmar y reafirmar, como verdadero hombre, va descubriendo en un proceso lento y vital quién es y a qué está llamado. Y en ese Jordán, en ese bautismo, le va a quedar confirmada su misión y su unción. ¿Quién es y a qué está llamado a hacer? ¿Cuál es el plan del Padre? Al cual él va a ser fiel hasta el final. Así que eso vamos a ver, y la gran diferencia, y ahora vamos a entender cómo Lucas, en este punto, en el capítulo 3, deja muy en claro a la comunidad
a la que pertenece, cómo le está expresando esta buena noticia, ¿no? Cómo ellos experimentan este Evangelio de Jesucristo. Luego vamos a ver que después del bautismo nos vamos a encontrar con la genealogía. Rarísimo, Mateo arranca con la genealogía. Vamos a ver por qué después del bautismo Lucas pone la genealogía, y de la manera que lo pone Lucas, completamente distinta a lo que hace Mateo. Para luego, en el capítulo 4, que si Dios quiere empezaremos hoy a desarrollar, nos encontremos a Jesús en el desierto dando respuesta a las tentaciones que el diablo le va a ofrecer en esos 40 días en donde el Señor se retira para luego de esos 40 días ya iniciar definitivamente su vida pública. Así que bueno, ese es un poco el esquema que vamos a seguir en la mañana de hoy, y les propongo que empecemos, algunos a lo mejor continuarán. Pongámonos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, en este tiempo de gracia, en el tiempo en que nos estamos preparando para finalizar este año que nos regalaste litúrgico, para finalizar este encuentro con la palabra de la manera que tú quisiste que la tuviéramos. Te pedimos que nos des ese corazón fecundo como la tierra de aquel que se animó a poner y a hacer más productivo ese don que le dejaste, ¿no? Como nos regala el Evangelio de hoy, para que no tengamos miedo y evitemos esconder ese don que nos diste para ponerlo al servicio de los demás. Te pedimos también por todos aquellos que en estos momentos están sufriendo alguna dificultad, enfermedad, tribulación o alguna pérdida, para que sea siempre su consuelo y su salvación. Te lo pedimos a vos, que vivís, reinás y estás con nosotros hasta el final de los tiempos, porque así lo prometiste. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, comencemos entonces con el capítulo 3. Vamos a empezar a leer algo que Lucas nos tiene acostumbrado. Fíjense que además de hacer una historia de la salvación, Lucas, como algunos otros escritores sagrados, nos tiene acostumbrado a datos históricos concretos, a una temporalidad. Es muy importante porque él es el que va a afirmar y a confirmar de una manera especial pero contundente la humanidad de Cristo. Entonces, este Cristo nació y vivió en un lugar determinado, en un tiempo determinado. Y también lo hicieron quienes lo precedieron, como en este caso Juan el Bautista. Entonces vamos a ver que la primera parte del capítulo 3 arranca con una cronología perfectamente prolija, ¿no? Dice lo siguiente: en el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, tetrarca de Galilea Herodes, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y Traconítida, y Lisanio, tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, la palabra del Señor se dirigió a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Vamos a quedarnos acá un minutito para ver qué es lo que nos quiere decir. Fíjense, yo les contaba, fíjense con qué prolijidad y qué manera correcta de presentar quién es Juan. Juan es el hijo de Zacarías. Y Juan vive en este tiempo, o sea, Juan no es un mito, Juan no es un cuento, Juan no es, porque acuérdense, ese pueblo pagano, ese pueblo griego estaba rodeado y fundamentaba su creencia en mitos, en hechos y sucesos que sucedieron in illo tempore, en otro tiempo,
vaya a saber dónde, en un lugar imaginario, ¿no? Con una alegoría alucinante para que el hombre pudiera de alguna manera buscar el paralelo a su vida. Acá no, acá existió de verdad. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Es de verdad, no estamos hablando de ningún cuento. Existió y acá pongo yo este dato para dejarles bien en claro. Que este Juan, hijo de Zacarías, es llevado al desierto por la palabra de Dios. Bueno, yo les contaba que para mí es el intertestamento. ¿Por qué? Porque Zacarías, Juan, me quedé con Zacarías, Juan encarna la vida de la mayoría de los profetas de Israel, pero en especial de uno, que todos ustedes conocen muy bien, que es el profeta Elías. Fíjense dónde vivía Elías la gran mayor parte de su vida. Vivía o en la cueva, en una montaña, o en el desierto. Una vida de soledad, una vida de contemplación, una vida de austeridad y de constante y permanente oído a Dios, a lo que le pedía, y cumplimiento a la misión que le iba dando a través de su vida. Entonces, vemos acá en Juan que hay una clarísima imagen de un profeta tan importante como es, acuérdense lo que pasa en el Tabor, que en el Tabor, ¿no? en el monte alto de la Galilea, cuando el Señor se transfigura, aparece Elías. ¿Y quién es Elías? El gran representante de los profetas de Israel. O sea, es como la representación cabal de lo que va a ser el profetismo. Y yo les contaba que a Juan se lo conoce equivocadamente como el Bautista, ¿no? ¿Y qué características tenía este grupo, estos bautistas? Eran una secta, como existían un montón, en la época de Cristo existían un montón de sectas o partidos religiosos, porque tenían, además de una postura religiosa, también una ideología, una postura política. ¿Por qué? Porque a partir del 50 aproximadamente antes de Cristo, la Tierra Santa es dominada y avasallada por el Imperio Romano. O sea, dominada en todo sentido, desde lo económico, lo cultural, la vida cotidiana y lo religioso. No podían expresarse, no podían vivir de la manera como ellos deseaban, no podían ser auténticamente libres habitantes de la tierra de la promesa. No, estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Entonces, estos partidos o sectas que empezaron a aparecer varios siglos antes, algunos, como los fariseos y los saduceos, y otros que ya más cercanos al siglo I, finales del siglo I antes de Cristo, van a aparecer como los esenios, aproximadamente en el 150 a.C. aparecen los esenios, que, ¿por qué los menciono? Porque cuántas veces uno escuchó y me han preguntado, pero a ver, ¿Juan el Bautista no era esenio? ¿No tenía nada que ver con los esenios? Es tan parecido la vida que... Bueno, primero les diría que a lo mejor los conoció, porque eran personas muy conocidas, eran un grupo muy importante. Cuando uno llega al Mar Muerto y ve las ruinas del Qumran, se puede dar cuenta de que no era un grupo que pasaba desapercibido, ¿no? Tienen cientos de años llevando adelante una vida monástica, prolijamente elaborando sus escritos, llevando adelante una vida además muy estricta hacia adentro, o sea, que probablemente los conocía. Pero yo les diría que por más que esenio era bautista, porque los bautistas tenían la característica que no vivían en comunidad, tenían la característica de también ser seres aislados, ¿no? Solitarios, como lo era a lo mejor Elías, como lo que va a demostrar
Juan, y el lugar que ellos elegían para predicar era justamente el desierto. Recuerden ustedes la famosa frase de Oseas: lo llevaré al desierto, te llevaré al desierto para hablarte al corazón. Siempre el desierto, y cuando uno lo experimenta, ¿no? Después de haber venido muchos de ustedes de esta experiencia de desierto fuerte, porque fueron 4 días intensos, fíjense que el desierto nos enfrenta con la nada, con la pequeñez. Cuando uno contempla esa inmensidad de la tierra que a uno lo rodea, la inmensidad del cielo que parece que se le cayera encima, lo único que uno puede tener en el desierto como experiencia es verse chiquito, pequeñito, insignificante, creación 100%, ¿no? Entonces, bueno, allí en ese desierto es el lugar por excelencia donde los profetas anunciaban primero, se encontraban con Dios, se encontraban en el susurro, como le va a pasar a Elías, en ese susurro, en ese Dios que es una brisa que pasa y nos acaricia, ¿no? Y consigo mismos, ¿no? El desierto es un lugar de reflexión, de autorreflexión, de conversión, porque como no hay nada, nada más que el cielo y la tierra, enfrentados a esa creación, nos enfrentamos también a la propia. ¿Cómo estoy? ¿En qué ando? No hay distracción alguna. Bueno, es el lugar predilecto de los profetas de Israel, porque así como reciben ellos esa palabra, como dice acá Lucas, que la palabra de Dios se dirigió a Juan en el desierto, también allí es el lugar donde la gente acude también a recibirla. Y fíjense qué interesante, que Juan no salía del desierto para ir a predicar la palabra por las ciudades. No iba y se ponía en el medio de las plazas diciendo: ¡hey, todos ustedes escúchenme! Tengo algo para contarles. No. Asombrosamente, la gente acudía en multitudes a escucharlo. ¿Y por qué? Porque esa gente estaba viviendo una tribulación. Esa gente que era parte y miembro del pueblo de la promesa, sabía que la historia no podía quedar debajo de la bota de Roma, no podía quedar debajo de ese sometimiento y esa angustia. Dios había prometido la salvación y Dios la iba a dar. Al ser testigos de que Dios cumple siempre, ese pueblo estaba hambriento y deseoso de una palabra de esperanza, de una palabra de aliento, de una palabra que les devolviera las ganas de vivir. Algo parecido a lo que le pasaba a la comunidad de Lucas, ¿no? Cuando surge el Evangelio dentro de ellos. Así que allí, en ese contexto, ante esa multitud, que además, hago un paréntesis, le gustaba que la maltrataran, porque ya van a ver cómo se dirige Juan hablándoles, ¿no? Le gustaba que la sacudieran, que las hiciera como hacían los profetas: conviértanse, abandonen el mal camino, vivan de otra manera, vuelvan a mí, vuelvan al Padre, vuelvan a Dios. Ese es un poco el mensaje que vamos a leer a continuación. Dice lo siguiente en el versículo 3. Juan recorrió toda la región del río Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Todo barranco se rellenará, montes y colinas se aplanarán, lo torcido se enderezará y lo desparejo será nivelado, y todo mortal verá la salvación de Dios. Fíjense qué bonito.
él recorría ofreciendo lo que ofrecía su secta, que era una purificación para limpiar el pecado, una purificación que existe en lo que es el ritual judío varias veces al día, profunda, ya no superficial, sino fruto de un arrepentimiento. Arrepiéntanse, ¿no? Arrepentimiento para perdón de los pecados, dice Lucas. El arrepentimiento llevaba a poder vivir el perdón en la vida. Algo raro en el acontecer judío. Ustedes recuerden que los judíos tenían, y siguen teniendo hasta el día de hoy, un gran día de pedido de perdón, que es el día de Yom Kippur, después de Rosh Hashanah, el día del perdón que arranca, mejor dicho, en él arranca un año nuevo, pero termina los 10 años de examen de conciencia que comienzan el día de Rosh Hashanah, ¿no? El día del inicio de año, donde las personas hacen un auténtico examen de conciencia, cómo vivieron, piden perdón y encuentran la fuerza interior para empezar un año nuevo, ya diferentes, ya completamente atravesados por el perdón de Dios. Entonces lo que proponía Juan era algo permanente, no ya el Yom Kippur, no ya llevando el cabrito al templo, la palomita, la ovejita o lo que me alcanzara con el dinero que yo tuviera, para que al ofrecerlo en sacrificio ese animalito se llevara, se llevara con él el pecado o la falta cometida. Acá la propuesta de Juan era: hagan arrepentimiento, hagan examen de conciencia y vengan al bautismo las veces que lo necesiten, porque va a ser un auténtico bautismo de conversión, un auténtico volver a empezar cada vez que ustedes acudan a él. Yo les cuento esto porque cada vez que leemos esto nos parece que estamos hablando del bautismo que nosotros recibimos, y es otro que no tiene nada que ver con el que nos regala la Iglesia a partir del bautismo de Cristo, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué se trata lo que propone Juan. Esta multitud deseosa de encontrar una palabra de aliento se expone al movimiento. Y fíjense si no, dice Lucas, parafraseando a Isaías, una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ¿no? Enderecen sus senderos, rellenen el barranco, aplanen montes y colinas, enderecen lo torcido, nivelen lo desparejo. Fíjense cómo se vive el arrepentimiento y cómo se vive ese pedido de perdón poniéndose en movimiento. Esto no es algo pasivo, es saliendo del lugar donde te encontrás, haciendo algo para que en esta visual que nos regala Isaías, que es una visual llena de alegorías, porque el camino torcido está en tu corazón, la llanura está en tu corazón, la colina está en tu corazón, en el orgullo, el pozo está en tu corazón, en la tristeza, en fin, no quiero, ¿cómo se llama? No quiero ser conductiva, ¿no? Sino más bien llevarlos a la reflexión, qué significan estos movimientos en cada uno de ustedes, a dónde los lleva, pero lo que habla, lo que mueve, lo que pone, lo que saca del adormecimiento es al hombre que antes pensaba que solo obrando de tal o cual manera conseguía el favor de Dios. No, tenés que hacer tu parte. Vos te tenés que poner en camino y trabajar para que esa vida nueva realmente pueda llegar a tu vida. Así que fíjense cómo arranca. Arranca invitando al movimiento. Pero bueno,
¿Qué es lo que va haciendo Lucas desde que empezó el Evangelio? Comparando estilos, comparando el estilo de cómo fue anunciado y engendrado Juan, cómo fue anunciado y engendrado el Señor Jesús, cómo fue el nacimiento de Juan, cómo fue el nacimiento de Jesús, y ahora nos va a poner un paralelo de cómo es la prédica de Juan, para que a lo largo de todo el Evangelio vayamos viendo cómo va a ser la prédica de Jesús. Miren cómo arranca. Raza de víboras, oh my God. Nos gusta que nos maltraten, ¿eh? Ahí cuando nos sentimos medio de capa caída y queremos ver que alguien nos regale la esperanza, raza de víboras. ¿Quién les ha enseñado a escapar de la condena que llega? ¿No? Fíjense la fuerza de esta palabra apocalíptica, ¿no? Completamente escatológica, llevando como las lecturas que estamos leyendo en estos días, ¿no? Porque nos estamos acercando al final del año litúrgico, llevándonos a un punto, la condena. Miren lo que dice: muestren frutos de un sincero arrepentimiento y no se conformen con decir, acá viene, ¿no? Nuestro padre es Abraham. Pues yo les digo que de estas piedras puede sacar Dios hijos para Abraham. El hacha ya está apoyada en la raíz del árbol. Árbol que no produzca fruto será cortado y arrojado al fuego. Bien fuerte, bien duro, nos resuena un Jeremías, un Isaías, un Ezequiel, nos resuena un Amós, con una contundencia y una claridad. Es auténticamente la voz del último profeta de Israel. Ahora entendemos por qué, ¿no? Y fíjense la reacción del pueblo. A ver, lo llama a la conversión de una manera contundente. Después vamos a ver cómo llama la conversión Cristo, ¿no? Esos paralelos que hace Lucas entre una vida y la otra. Miren cómo le responde el pueblo que está ahí deseoso de que lo ponga a trabajar de alguna manera. ¿Qué debemos hacer? Fíjense lo primero que se nos ocurre preguntar cuando se nos invita a la conversión y al arrepentimiento. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? En lugar de cómo debo ser. Siempre el hacer, que obviamente nos define, porque el hacer muestra ese fruto bueno del que hablaba el profeta, no todo árbol que no dé fruto bueno, que sea cortado y arrojado al fuego. O sea, el hacer de alguna manera muestra hacia el exterior qué es lo que hay en nuestro corazón. Pero por ese motivo vamos a ver la diferencia. Justamente lo que va a hacer el Señor Jesús en el Evangelio es llevarnos a la metanoia, a un cambio de corazón profundo, verdadero, permanente, real. Cuando hay cambio de corazón, obviamente que va a haber cambio en la acción. Un detalle: nosotros somos mucho más de lo que hacemos. No podemos definir nuestra vida con lo que hacemos. ¿Cuántas veces cuando alguien nos pregunta sobre nuestra vida le largamos al currículum vitae? Pero a lo mejor a ninguno se le ocurre decir: bueno, yo soy una amada hija. Se le cayó el celular a Adrián, que está acá, disculpen. Una amada hija de Dios, ¿no? O soy alguien que trato de caminar en presencia del Señor, o como diría Teresa, un cacharro imperfecto, alentado, que contiene un tesoro dentro de sí, ¿no? Siempre nos definimos por el hacer. Y eso es trágico, porque ¿qué pasa cuando dejamos de hacer? Nuestra vida es vulnerable, limitada, así chiquita como la veíamos en el desierto, tiene plazo de vencimiento como el yogur. Entonces hay un día en que ya no podemos hacer lo que veníamos haciendo, y entonces ¿qué? ¿Desaparecemos?
esa pregunta de qué tenemos que hacer es mucho más fácil que cómo tenemos que ser, ¿no? Que es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo del Evangelio. Es la pregunta, ya se los voy adelantando, de aquel fariseo que se le encuentre y que, ¿cómo tengo que hacer qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿No? Y después cuando se llama, ama a tu Dios y a tu prójimo, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? O sea, hasta que se da cuenta que el Señor lo lleva a ser misericordioso, a conmoverse con el dolor del otro, a moverse con lo que el otro necesita. Para darles un ejemplo, para que puedan ver la diferencia, ¿no? Entonces, ante la pregunta primera que le hace toda la multitud, les responde algo muy bonito, ¿no? Y muy moral, y muy judío, muy del Deuteronomio inclusive. El que tenga 2 túnicas, de una al que no tiene, otro tanto al que tenga comida, ¿no? Va a la parte práctica, a la parte de vida cotidiana. Maestro, le dicen algunos recaudadores de impuestos que van a bautizarse y le preguntan, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no exijan más de lo que está ordenado. Les contesta con la ley, porque si ustedes van al Deuteronomio, especialmente el Deuteronomio, habla de todas estas cosas, ¿no? De la modestia, de la vida en humildad, de la honradez al tratar a los que se nos encomienda en nuestra tarea, ¿no? O a los empleados, o a las personas que uno tiene a cargo. Luego le dicen los soldados, ¿y nosotros qué debemos hacer? Y también le cuenta, ¿no? No maltraten ni denuncien a nadie y conténtense con su sueldo. Miren si ahora contesta lo mismo, no lo sigue nadie más a Juan en estos tiempos. Pero bueno, fíjense que va a la parte práctica y está bien, está muy bien ir a la parte práctica. Lo que va a pasar en las páginas siguientes es que va a ir a la raíz de esa parte práctica. Si no trabajamos el corazón, no podemos llegar a obrar de esta manera, ¿no? De alguna forma, esta determinada determinación de los místicos es de abrazar una vida completa, una vida de evangelio completa, ¿no? Se abraza, se incorpora y todo lo que se hace desde ese centro. No es impuesto por lo que hay que hacer de la afuera, sino que es el resultado de lo que hay en el adentro. ¿Eso queda claro? Para que vayan viendo cómo nos va a cambiar la perspectiva. Fíjense qué detalle nos muestra Lucas en el versículo 15 del capítulo 3, como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban por dentro si Juan no sería el Mesías, Juan se dirigió a todos diciéndoles, yo los bautizo con agua, pero viene uno con más autoridad que yo no soy digno para soltarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Vemos la grandeza, como dice el Señor, Juan es el mayor, no hay hombre nacido que sea mayor que Juan, ¿no? Y después va a aclarar, pero el menor en el reino de los cielos, ¿no? Porque nos queda claro el porqué, ya que cuando él presente el mensaje del reino de los cielos, antes de que lo decapitaran, en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, hasta Juan entra en duda si el que tenía que venir era porque comía con prostitutas, tocaba a los leprosos, se sentaba con los publicanos, lo tenía un poco confundido. Y ahí es donde vemos la gran diferencia de uno con el otro, si bien es el gran precursor y el anunciador desde el vientre, es el que conoce y reconoce desde el vientre materno
quién es el Señor, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien que quiera comentar algo? Está muy, ¿no? ¿Seguimos? Bien. Otro detalle, acuérdense que la correa la soltaban los sirvientes, los esclavos. La correa de la sandalia, miren qué bonita la figura, ¿no? No soy digna ni siquiera de ser su esclavo, de ser su sirviente. Él está por encima hasta de ese servicio mío, ¿no? Qué belleza el lugar en donde se pone el hombre del año, porque a ver, Juan el Bautista era el hombre del año. Fíjense lo que deja sacar, lo que deja entrever Lucas, ¿no? La multitud le preguntaba, ¿serás vos el Mesías? O sea, porque estaban expectantes, necesitaban la salvación, necesitaban la liberación. ¿Será este? ¿No? Y él, pudiéndose haber aprovechado de esa situación, sin embargo, como era un hombre de Dios, y un hombre profundamente tomado por la palabra de Dios y por la misión que Dios le encomendó, señala a quien corresponde, al que él no es ni siquiera digno de servirlo como un esclavo. Ese es el signo de desatarle la correa de la sandalia, ¿no? Que a veces uno no entiende a qué hace referencia. Bien, sigue hablando Juan en términos proféticos. Ya empuña la horquilla para limpiar su cosecha y reunir el trigo en el granero, y quemará la paja en un fuego que no se apaga. Con otras muchas palabras, anunciaba al pueblo la buena noticia. Anunciaba al pueblo el Evangelio. Preparó, ¿no? A mí me encanta porque lo que yo noto en Juan es que puso en movimiento, sacó del adormecimiento, los levantó, como nos levanta una parábola de Cristo, ¿no? Nos saca de esa zona de confort y los pone atentos y alertas a lo que está por venir y por llegar. Sigue contándonos Lucas que el tetrarca Herodes, a quien Juan le había echado en cara, el que conviviera con su cuñada Herodías, además de otros crímenes cometidos, llegó al colmo metiéndolo a Juan en la cárcel. Ahí es como que termina la presentación y hace como una historia resumida de la vida de Juan. Fíjense lo que pasa en el versículo 21. Para este pueblo completamente aplastado, triste, angustiado, desesperanzado, que habían perdido las ganas y que no veían el norte, el cielo estaba completamente cerrado, amigos. El cielo estaba cerrado. Dios no se pronunciaba hacía años. Por eso ese deseo de ir a buscar esa palabra, ¿no? Por eso ese traslado de las ciudades al desierto, porque estaban sedientos de una palabra que realmente, como les dije recién, les devolviera su esperanza y la vida misma. Entonces miren lo que va a pasar en el versículo 21. Todo el pueblo, un poquito exagerado también, ¿no? Cuando utilizan el todo, multitudes, miles, ya sabemos que quiere decir que es mucha gente, ¿no? Todo el pueblo se bautizaba. Y también Jesús se bautizó. Y mientras oraba, se abrió el cielo. Miren qué bonito cómo lo dice. Ese cielo cerrado se abrió. Bajó sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz del cielo que dice: tú eres mi hijo amado, mi hijo querido, mi predilecto. Fíjense qué imágenes que trae ese pequeño versículo 21 y 22 es esencial en la vida de Cristo.
Acá se produce el encuentro del Hijo con el Padre y el Espíritu Santo, la unción y la confirmación de quién es. Es el Hijo amado de Dios que con el Espíritu Santo va a llevar adelante esta misión del cielo abierto, esta misión para lo cual fue creado o no creado, porque no es creado, sino para lo cual llegó, vino, se hizo uno de nosotros. Eso es lo correcto. O de ninguna manera fue creado el Señor. Es verdadero Dios, como decimos en el credo, ¿no? Muchos se preguntan, ¿pero se bautizó? ¿Para qué se bautizó? Si el bautismo era arrepentimiento y perdón de los pecados. ¿Qué pecados tendría Jesús? ¿Por qué lo llevó a hacer eso? Y ahí me encanta muchos de los libros que uno lee sobre el exégesis de este punto en todos los evangelios, que lo menciona, es que justamente quiso asemejarse y acercarse a nosotros hasta en ese momento. Como dice el padre Pronsato en uno de sus libros, quiso ponerse en la cola de los pecadores sin serlo. ¿Para qué? Para acompañar al pecador, para que el pecador no se sienta solo, para que sepa que en el camino de la conversión siempre está Cristo a su lado, ¿no? Una cosa preciosa. El Señor se hace uno de nosotros y experimenta y quiere experimentar todo aquello que nosotros también vivimos en nuestra vida. Bajó sobre él el Espíritu Santo. Si esto lo estuviera leyendo un judío, diría, bueno, es el Mesías, porque así lo anuncia el libro del Emanuel, capítulo 7 de Isaías, pero también lo anuncia Joel en el capítulo 2. El Mesías va a ser aquel que va a traer y va a dar y entregar el Espíritu Santo, no antes, no antes. Entonces fíjense lo importante que es este momento en la historia de la revelación, ¿no? Cuando entiendo estos detallitos. La paloma, recuerden ustedes la paloma del diluvio, esa paloma que largó Noé y que trae la hojita, ¿no? La salvación, ya bajaron las aguas, hay una nueva creación, hay algo nuevo para explorar y vivir, ¿no? Este signo también del Antiguo Testamento presente en estos dos pequeños versículos. Y cuando dice Lucas, se escuchó, es que todos lo escucharon, se escuchó, tú eres la concreción, la definición, la declaración de quién es mi hijo querido, mi predilecto. Y fíjense qué interesante lo que hace Lucas. Me encanta cómo nos ayuda a que no nos olvidemos que nuestro Señor Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Después del bautismo, en donde es confirmado como el Hijo de Dios, con todos los atributos y con el Espíritu Santo, ¿no? Que también va a estar presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es un cuadro trinitario definitivo. Lucas pone la genealogía. Y es genial, porque la genealogía va desde José, que es el padre adoptivo, es el padre que le va a dar la razón social. Recuerden ustedes que en el judaísmo el padre da la razón social, como en Argentina, no sé en otros países, pero en España o la gran mayoría, ¿no? Que el padre le da el apellido al chico, ¿no? Y va desde José hasta Adán, Adamá, aquel que es hecho de barro y agua. Fíjense que en el bautismo es confirmado como el Hijo de Dios y en la genealogía se lo presenta como verdadero Adamá, como la hechura, la criatura, el verdadero hombre. Y además,
para mostrarnos lo que luego va a ser una figura permanente en San Pablo, que este es el nuevo Adán, el nuevo hijo, la nueva criatura, hecha por Dios, dada por Dios, amasada, como nos cuenta el Génesis de alguna manera, pero que va a tener una fidelidad, una perseverancia y una respuesta completamente distinta a la que dio Adán en el paraíso, ¿no? Así que, Patri, sí, Hortensia, te mira, escucho. cuando se abre el cielo y él dice, este es mi hijo querido, mi predilecto, eso lo oye todo el mundo. En Lucas sí, en Porque Lucas sí. yo había Se visto, escuchó, dice, se escuchó. En cambio, en Marcos va a decir que lo escucha solo el Señor. eso, sí, eso era lo que había oído, pero estoy confundida. En Lucas se escuchó. Fíjense que en Marcos lo va a escuchar solo Cristo en el primer capítulo y los discípulos, Santiago, Juan y Pedro, en la transfiguración. Acá va a pasar lo mismo, pero Lucas va a agregar en la transfiguración, escúchenlo, ¿no? Esta invitación a escuchar la palabra del Señor, no solo a contemplarlo, sino a escucharla con atención, ¿no? Así que esta vez sí, lo escuchó todo el mundo. Después lean ustedes la guía telefónica que figura en la genealogía, ¿no? Es una auténtica guía telefónica, interesantísimo, pero si ustedes van un minutito, vayan hasta el versículo 38, que es el último versículo del capítulo 3, Cainán, hijo de Enos, Enos, hijo de Set, Set, hijo de Adán, Adán, hijo de Dios. Miren qué bonita. O sea, en el bautismo, como hijo de Dios, auténtico, verdadero, y es lo que es el Dios mismo, y en la genealogía, como este hijo de Dios, el verdadero hombre, ¿no? Cómo presenta Lucas las dos formas para que nos quede siempre claro de quién estamos hablando y en quién creemos, en el que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y el capítulo 4 desarrolla la vida de este nuevo Adán, y la desarrolla justamente en el desierto. Ahora bien, fíjense que acá, en este punto, el desierto va a pasar a representar otra de las características que tiene desde el judaísmo hasta nuestros días. Si es el lugar del encuentro con Dios y con su palabra, también es el lugar de la tentación. Es el lugar donde se padecen las mayores tentaciones. Y miren, vamos a la vida práctica de nosotros, ¿no? De cada uno de nosotros. ¿Quién no estuvo atravesado, o a lo mejor en este momento no está atravesado por el desierto? Pero por ese desierto no que busca para estar en soledad, en retiro y atento a la palabra, sino por el desierto que lo hace sentir mal, con una soledad insoportable, con un dolor y una herida que lo atraviesa el corazón y que siente que se desfallece auténticamente, como pasa en el desierto, porque carece de agua, ¿no? Se le va la vida, se le va la vida. En ese momento es donde más vulnerables estamos a las tentaciones. Es donde más vulnerables estamos. ¿Y qué son las tentaciones? Siempre, como dice Adrián, que lo tengo acá y me está escuchando, me contó él que volviendo ayer se lo contaba a las chicas del CAE, que acá hay varias en el grupo de acompañamiento espiritual, volviendo de España, uno decía que un sacerdote decía, para mí tendrían que suspender en la confesión las confesiones relacionadas al tema sexual. Porque todo el mundo hace un análisis de conciencia y lo que confiesa es todo lo relacionado a lo sexual, ¿no?
Se tendrían que suspender, se tendría que poner, este cura decía, tendría que haber un año de gracia para decir, bueno, mire, eso ya está sobreentendido, confiesen otra cosa, porque ahí está el problema. Quedamos enganchados muchas veces en una cuestión cultural o de formación o de todo lo que fuimos recibiendo, ¿no? Con la leche templada y en cada canción, como diría el cantautor, que nos fue formateando la cabeza de una manera, y no existe otro mal, ni otra tentación, ni otra cosa que tenga que ver con mi vida espiritual que no sea esa. Entonces, justamente en el momento de vulnerabilidad es donde el diablo, que acá aparece con la letra concreta, Lucas lo menciona, no el espíritu inmundo, no, el diablo, que en su exégesis, en su etimología, perdónenme, en su etimología, lo que significa el que divide, el que separa, tiene su acción más contundente, porque cuanto más vulnerable se está, más factible de separarnos interiormente de quienes somos. Nos separamos, nos dividimos a nosotros mismos. Entra en nosotros mismos a jugar cualquier situación. Y ahí somos presas de la tentación, ¿no? Entonces, en el desierto, en este desierto, es donde se produce la tentación de Jesús. Fíjense cómo nos narra el capítulo 4, el Evangelio de Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se alejó del Jordán y se dejó llevar por el Espíritu al desierto, donde permaneció 40 días, siendo tentado por el diablo. ¿Por qué pone la palabra diablo? Porque es lo que quería hacer el diablo. Quería separar la unidad interior del Señor, verdadero hombre y verdadero Dios. Quédate como verdadero Dios, que no me molesta, pero renunciá a ser verdadero hombre, porque eso sí que me molesta. Todos los hombres te verán como en un espejo y querrán ser como tú. Vamos, hazte Dios nada más. La división, el romper con la unidad, el romper con lo que somos en realidad, ¿no? 40 días indica, como todo el mundo sabe, 40 en la Biblia es cambio. Es un cambio rotundo. En la vida de Cristo ya vemos que desde el bautismo que recibe la unción, la confirmación de su mesianismo, de su ser Cristo, vemos el cambio que se va a producir a lo que se llama la vida pública, ¿no? Después de los 40 días sale a la vida pública a predicar el Evangelio del reino de los cielos, ¿no? El Evangelio de Dios. Así que bueno, miren cómo se desarrolla este relato. Donde permaneció 40 días siendo tentado por el diablo. Hasta ahí habíamos llegado. En ese tiempo, o sea, en los 40 días, no comió nada y al final sintió hambre. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Le respondió Jesús, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó a un lugar muy alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. El diablo le dijo, te daré todo ese poder y su gloria, porque a mí me lo han dado y lo doy a quien yo quiero. Por tanto, si te postras ante mí, todo será tuyo. Le replicó Jesús, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo condujo a Jerusalén, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo,
si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles para que te cuiden y te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Le respondió Jesús, está dicho, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Concluida la tentación, el diablo se alejó de él hasta otra ocasión. Primero, lo que ya habíamos dicho hace mucho tiempo atrás, cuando vimos el libro de Job, a ver, no hay que asustarse con las tentaciones. La tentación va de la mano de la salvación. Si no hay tentación, no hay salvación. Si no hay tentación, no hay manera de poder experimentar la salvación en nuestra vida. Lo que dice el Padre Nuestro es no que no tengamos tentaciones, sino que no caigamos en ellas, que es distinto, ¿no? Entonces, la tentación siempre va a estar a nuestro alcance, siempre va a estar constantemente yendo a nuestro ser. ¿Por qué? Porque somos inacabados, porque estamos en construcción, porque no sabemos qué pasa mañana con nuestra vida y porque hay un montón de sentimientos que se nos vienen encima, la ansiedad, el miedo, la angustia, el dolor que hablábamos hace un ratito, ¿no? Y bueno, todo eso altera lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Y ahí es donde entra la tentación. Pero bueno, y fíjense a dónde van las tentaciones, a la humanidad, el hambre, a la humanidad de este verdadero hombre y verdadero Dios. Si tenés hambre, convertí las piedras en pan, si vos podés, ¿no? Dale. Si eres el Hijo de Dios, lo podés hacer, ¿no? Después les comento algo de la respuesta. Al poder. El poder es algo que fascina al hombre, en todos los ámbitos. No hay un ámbito donde el poder no nos dé satisfacción, seguridad, ¿no? Cada uno sabrá desde dónde, hasta el poder que ejercemos en nuestra familia, con nuestros hijos, ¿no? En el matrimonio muchas veces, ni hablar si tenemos una empresa con nuestros empleados o con la gente que tenemos a cargo, ni hablar en la iglesia, cuando nos nombran en algún ministerio. ¡Wow! Ahí sacamos las chapas, ¿no? Y le hacemos sentir al otro, bueno, esperá porque acá soy yo la que mando. Fíjense cómo atenta contra realmente lo que son las tentaciones que tenemos que constantemente examinar en nuestra vida. El poder, ¿no? Y por último, Jerusalén, el centro del mundo. Acuérdense que en ese momento era auténticamente el centro de la humanidad, y más adelante también lo va a ser, ¿no? ¿Se acuerdan de los mapas que aparecieron antiguos que estaban en los mármoles? Esa flor que parece una flor, Europa, África y Asia, y Jerusalén en el medio, como el botón de la flor, porque realmente Jerusalén significaba la presencia de Dios mismo, ¿no? ¿Qué te va a pasar si estás ahí, si sos vos? Vamos, demostrá un show off, vamos, con luces y sonido. No vas a ver cómo todos van a quedar, wow. Siendo que el único poder de Dios que quiere mostrar el Señor es en la cruz. No tirándose y siendo llevado por los ángeles y diciendo, ay, mira, ¿no? Esta cosa que no entendemos, que el Señor no se lo encuentra en esas manifestaciones que nos vuelven locas y vamos a ver, ay, mirá, la aparición esta, la aparición la otra, y mirá lo que pasó acá, y mirá, el Señor se sigue queriendo manifestar de una sola manera, en la cruz, porque es el signo de amor más grande por vos y por mí y por todos, ¿no? Que nos ha querido regalar. Entonces, fíjense a dónde toca el demonio, en el hambre,
en todo lo que son las necesidades básicas del hombre, en el poder y en la apariencia, ¿no? En eso que vamos a hacer un show, ¿no? Las tres cosas que nos hacen que pensar. Y este nuevo Adán, en lugar de hacer como el primero y de dejarse llevar y dejar de ser quien era y perder la armonía, la unidad, la concordia consigo mismo, con Dios, con los hermanos y con el ambiente, este nuevo Adán se mantiene fiel y perseverante. Y para contestarle, le contesta con la Torá. Y no con cualquier parte de la Torá. Le contesta con el capítulo 6 de la Torá, que es el centro del corazón de la creencia de Israel. Con lo cual Israel va a rezar 3 veces al día, recordando que el Señor es uno, y a ese Señor debes de servirlo y amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Le contesta con eso, le contesta con el corazón de la ley. No solo de pan vive el hombre, al Señor Dios solamente adorarás y a Él rendirás culto, y no pondrás a prueba al Señor tu Dios, ¿no? De esta manera es como Jesús y Lucas, a través de Lucas, en este Evangelio, va desarrollándose, se va revelando como quien realmente es. El verdadero Dios, el verdadero hombre. Y ya empieza a actuar desde ahí. Empieza a actuar como el verdadero hombre fiel al plan de Dios, fiel al plan del Padre. Es muy interesante cómo termina este relato, versículo 13. Concluida la tentación, el diablo se alejó de él hasta otra ocasión. Y sí, porque constantemente los evangelios nos muestran cómo va a estar presente en boca de otros. ¿Se acuerdan? En boca por ejemplo, de Pedro. Cuando Pedro lo confiesa, el Hijo de Dios, ¿no? En Cesarea de Filipo, y cuando el Señor le contesta con el primer anuncio de la pasión, le dice, de ninguna manera, ¿cómo? A ver, no me hagas quedar mal. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo el que viene a solucionar los problemas va a padecer? No, estás loco. Esa es una forma de tentación. ¿Y qué le contesta? Ponte detrás de mí, Satanás. ¿No? Va de retro, Satanás. Ponte detrás de mí. Porque tus planes son de los hombres y no los planes de Dios. Entonces vamos a ver que, y ahí continúa, por ejemplo, Pedro, siempre pobre Pedro, el santo de la metida de pata. Cuando está en un lugar le dice, ay Señor, te estamos buscando para que te quedes, quédate acá con nosotros, ¿no? Esa tentación de quedarse en un lugar de comodidad, como va a ser después en el Tabor, quedémonos acá arriba, esto está bárbaro, ¿para qué vamos a bajar? Abajo hay mucho trabajo, ¿no? Si lo sabremos los que vinimos de vuelta. Las ganas de quedarnos ahí arriba, ¿no? Y así, en Getsemaní, el dolor, la angustia, la soledad, el miedo, nunca fue tan hombre, de nuevo, en la pasión nunca se manifestó tan hombre, pero también tan Dios, ¿no? Pero de nuevo no volvió a sucumbir a la tentación, pero Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Así que de eso habla cuando dice, se alejó de él hasta otra ocasión. Así que bueno, he hablado demasiado, chicas. Yo no entiendo cómo me aguantan. Estoy hablando, acá dice Adrián que él tampoco entiende cómo me aguantan. Hace exactamente 1 hora y 20 que estoy hablando sin parar. Pregunta, comentario. Le salió del corazón acá a mi marido, no sé si lo escucharon.
preguntas, comentarios. ¿Alguien que quiera compartir algo de la peregrinación en los 10 minutos que quedan? Patri, no puedo quedarme callado, o sea, no por la peregrinación, ¿ok? Dejo que Sandri hable. Pero para mí me encanta la manera como, porque mientras hablabas yo pensaba desde la óptica de Lucas. O sea, cómo él construye esta imagen de un Dios humano de una manera tan bella. O sea, viene y presenta el hombre, Juan. Y entonces el hombre dice, mira, yo soy hombre, pero viene el Hijo de Dios. Y entonces presenta Jesús como Hijo de Dios y hombre. Y después el diablo que intenta dividir el Jesús entre hombre y Dios. Y entonces Jesús dice, no, yo soy los dos. Entonces va a empezar su vida pública. O sea, es de una hermosura inmensa. O sea, Lucas como la idea de ese que viene de a la comunidad tan pagana a mirar, o sea, construido de una manera muy lógica. Es increíble porque uno, cuando lee las tentaciones en el desierto, que no es un texto, o sea, es un texto común. Nosotros siempre pensamos desde una óptica muy como, se fue tentado y está contestando. Pero no, el diablo quiere dividirlo. Quiere poner, no, este no es hijo de Dios, este es solamente hombre. ¿Verdad? Me encanta. Sí. O este es solamente Dios, porque el problema, creo yo que la tentación a lo que va es a sacar el escollo de que sea verdadero hombre. Porque ¿a dónde está el tema, Erika? Como verdadero hombre, tú y yo podemos ser como él. Como verdadero Dios, no, porque yo me sé hombre y nunca voy a llegar a ser como él. Y claro, lo que pasa es que es Dios, que vivo. Pero lo que te está mostrando el Evangelio, a donde nosotros tenemos que ir siempre y no olvidárnoslo nunca, es al verdadero hombre. Porque ese es el verdadero hombre que me invita a vivir su vida en mi vida. El verdadero Dios me redime, me constituye, me da la fuerza interior, me regala, especialmente después de haber pasado por el bautismo, ahí sí, sacramento que me convierte en una persona, en una hija amada como el Señor, ¿no? Predisponiéndome a esa vida nueva. Pero el verdadero hombre, la intención del demonio era quitárselo de encima, porque es el gran enemigo de su proyecto, el gran contrincante. Sí, Pati, te escuchamos. Patricia, una pregunta. Buenas, y a propósito, he oído maravillas del viaje y ya de varias fuentes, y te digo que nada, es una buena envidia. Así que... Vos sabés que fue una pareja en donde ella es latina y él americano, no hablaba una palabra en inglés, en español. ¿Y cómo hizo? No sé, pero fue una peregrinación espectacular. El hombre lo ha disfrutado y me acordé de ti todo el tiempo. Déjame decirte. Bueno, eso es algo que la debo y nada, yo con mi pata mala no hubiera podido ir. Ay, sí, verdad, qué mala suerte. Sí, no hubiera podido ir, así que Dios sabe por qué. Pero mira, mi pregunta es algo que tú acabas de decir y yo nunca se me había ocurrido. Para mí, Jesús fue verdadero hombre y verdadero Dios en el tiempo que él estuvo en la tierra. Pero hoy en día, yo por alguna razón nunca he visualizado a Jesús hoy como verdadero hombre. O sea, él se murió, él se encarnó, él sube al cielo, pero hoy yo nunca lo había visto como verdadero hombre. Y para el verdadero hombre al día de hoy. Él no pierde nunca esa característica. Es el resucitado, si no, ¿dónde está el resucitado? Si no es verdadero hombre, ¿dónde está el resucitado? Interesante. Y el que está presente en la comunión es el verdadero hombre, el verdadero Dios. Sí, toda la razón.
y me pongo a pensar cómo estamos nosotros, que estamos tratando de vivir la vida, de caminar en su camino, de todo, y eso a mí nunca se me había ocurrido. Así que nada, muy interesante. Gracias. No, de nada, Pati. Te cuídate mucho. Bueno, amigos, una alegría haber compartido cualquier cosa. A ver, alguien puso un mensajito. Disculpen que no lo leí. Qué lindo. Un mensaje cariñoso. Patri, Sí, Hortensia. mira, me llama la atención, es más, no me gusta que en la Biblia ponen, es una bobada, no, pero para la gente, para mí no, que ponen diablo con mayúscula y él, cuando se refieren a Jesús, con minúscula. No, Míralo ahí, en el versículo. pero el él como artículo. Exacto, O como pero él pronombre, como perdón, como artículo pronombre. o pronombre, pero él es él. No, es pero tú. está bien, está correcto. ¿Y por qué Es diablo así, con mayúscula? porque es el nombre del Señor, Ah, es el no. nombre de este sujeto. Es el diablo, se llama Ay, Satanás, diablo, Belcebú, como quiera. yo Son los nunca lo he nombres podido propios, poner como con mayúscula. Hortensia, Patricia y Adrián. Lo mismo. Es un ángel, tiene razón acá mi diácono que me corrige. Es Sí. buenísimo tener al diácono acá al lado. Me pasa letra. Hola, Adrián. Hace que sí, hace que no, hace que sí, mueve la cabeza, así va a terminar así. A mí la verdad que no yo no lo pongo sino con una D bien chiquitica. Inclusive en algún momento me ha pasado de yo hacer un escrito que tenía que salir publicado en un lugar, y cuando lo mandé a corrección con gente que sabe de religión, todos los él con mayúscula me lo pusieron con minúscula, cuando hacíamos referencia al Señor. Así que es correcto, la Biblia en ese sentido es correcta. Patricia, Señora, ¿cómo Amanda. estás? Sí, ¿cómo te ha ido? Mira, Pero amor, muy bien, Amanda. me encanta, mira, no, que lo que dijiste acerca de la tentación para mí es algo muy consolador. Porque tú dijiste que la presencia de la tentación es porque estamos en el camino, correcto, en el camino de la salvación. Exacto. Porque pasa que cuando uno empieza a caminar con el Señor, como que todas las tentaciones se vienen encima y es aplastante. Uh-huh. Entonces, cuando tú dices como que no se preocupen, que siempre va a haber la tentación. Lo importante es no sucumbir. Fíjate una cosa, Amanda, aprovecho para agregar algo a lo que vos estás diciendo, que es así tal cual. No es que cuando estamos en el camino del Señor todas las tentaciones se vengan así como uno viene y que parecen cataratas, no, es que le prestamos atención, las registramos y nos damos cuenta. Antes las teníamos de igual manera, pero convivíamos con ellas desde otra perspectiva. Cuando uno está caminando, como dice, camina en mi presencia, como le dice Dios a Abraham, cuando caminamos en la presencia del Señor, obviamente que no nos puede dar lo mismo de una manera o de otra. Entonces, ¿a dónde se produce la diferencia? En que agudizamos la mirada. Y por eso descubrimos la cantidad de tentaciones diarias que tenemos para también nosotros dividirnos, abandonar el camino, buscar el relativismo del cual hablamos. Bueno, una vez no pasa nada, bueno, si todos lo hacen, ¿y a quién le hago daño? ¿No? Las negociaciones interiores. San Ignacio de Loyola basa en el tema de la tentación permanente el camino del discernimiento. Porque nosotros estamos llamados a discernir la vida, a prestar atención, a registrar y a preguntarnos. No puede ser que nos dé lo mismo, no nos puede dar lo mismo. Cada cosa debe de ser discernida ¿desde quién? Desde Cristo, desde Dios, desde el Espíritu que habita en nosotros. Entonces ahí es donde nos damos cuenta, wow, qué cataratas de tentaciones, no, fueron siempre.
Lo que pasa es que ahora las veo, Muy ahora me cierto, doy cuenta, muy cierto. ahora sé de qué se trata, pero no les tengo miedo. Es Muchas gracias. de verdad. la- Sí, la vida desde la fe, ¿no? perfecto. Mil gracias. De nada, Mandita, un beso. Un beso. Bueno, niños, qué lindo verlos, qué lindo todos los saluditos, qué linda Iraida, la reina madre. No, Un aplauso para la reina madre. no, por qué favor. linda. Total. No, un aplauso. Iraida querida. ¡Que viva ¿Cómo están? Italia! Pero si Italia, un sos- beso. Qué belleza. No, estaba oyendo, pero cuando hablaste que si podía decir algo de esa peregrinación, el aplauso, súper aplauso, es para ti y No. para Sandra y para, por favor, Bueno, para una Sandra sí, para mí no. maravilla. O sea, el esfuerzo que hacen es sobrenatural, es sobrenatural. Y lo que a mí me ha llenado tanto, porque siempre estoy buscando justo lo que tú dices, la ternura de Dios. Y el día de mi cumpleaños, en el medio del mar de Galilea, 80 años, no te cuento, yo lloré que casi que me deshidrato de la emoción. Y de verdad que sentí esa gracia de Dios y ese amor. Se los agradezco tanto, tanto, de verdad. Ustedes son los mejores instrumentos del Señor. Y yo no sé, para la próxima peregrinación, ¿cómo van a hacer? Porque toda la propaganda ha sido que será 800 peregrinaciones a la vez. Pará, Iraida, pará, que ya tenemos que venir y de cantar y todo. Pero sí, ya me están llamando para ver cuándo es la próxima. Ya, ¿tú ves? Me avisas, Patrick. Y a la volver. que tiene la pata mala, eche para adelante, porque eso lo hice y todo el mundo te ayuda y Dios sobre todo. Yo estoy con que me tengo que operar la rodilla, los dedos, todo con la artritis y pude, porque Dios está con uno. Así que de verdad, Sos un millón una de gracias. ídola. Dios me las bendiga siempre. ¡Qué Pero tu marido privilegio! Yo no tenía podía caminar. Perdón, Tu yo no marido podía tenía caminar. razón, que te proponían el baile y ibas a empezar a bailar. Ahí, chingui chingui todo ¡Qué el día. privilegio! ¡Qué privilegio fue haber estado en la peregrinación! No Sí, tengo con verdad que qué sí, Cecilia. agradecerte. Es algo de verdad, solamente que de Dios, que viene del cielo a ayudarnos, a Así es, llevarnos y a caminar con él, como habrá. así es. Buenísimo, buenísimo. Idalia, y tienes que decir cuántos años cumpliste, porque ese es tu mayor logro. El No mejor lo quiero cumpleaños, decir yo. 80 años, 80. Dios mío. No, Así que de wow. verdad que fue 80, que estaba hecha espectacular. una diosa. Sí. Qué celebración tan bella tuvimos y gracias por darnos la oportunidad de poder ayudarte, ¿viste? Y vamos haciendo caridad contigo, tú nos ibas ayudando a nosotros. Ay, verdad que sí, gracias a todos. Dios me los bendiga. Qué Un lindo, beso. qué lindo. Que siga, que sí. Me da Bendito. tanta alegría verlas. Aparte que, bueno, yo les quiero contar que hay gente de otras peregrinaciones acá. Denise vino Claro. en el 15. Bueno, Amanda. Amanda también en el 15. Sí. Así que hay un grupo de peregrinos que, bueno, aunque no pertenezcan a la misma peregrinación, estamos todos en la misma página. Pero le cuento, yo soy, Marta, ahí está Martita del 17. oye, yo soy la de la pata mala y te cuento que yo no pude ir, yo no podía caminar, punto. Pero la viví porque mi amiga que pudo ir, María ok, Eugenia. Eugenia, no sabes cómo me lo agradece todos los días y nos mantenía al tanto. Yo tenía fotos todos los días. Y Patricia, tú sabes que el padre es amigo mío. Matías, cuando hablé con él hace 2 días, bueno, lo que me reporta es una cosa espectacular. Él fue tan tocado, tan bendecido que yo no te puedo explicar. Así que nada, yo no podía ir y son esas cosas que no puedes, punto, se Bueno, acabó. ya va a haber otra oportunidad y como digo siempre, la oportunidad que le toca a cada una es la mejor y la que debe ser. Y es lo Así que Y es Dios sabe cuándo y por qué o por qué no. absolutamente. Así es. Bueno, yo
Y poné a aprender a tu marido español. O yo tengo que aprender inglés, ¿no? Así sería buenísimo. Estarían felices los amigos míos de San Hugh. Bill vivió en Buenos Aires por 8 años y él No. habla y lo entiende, pero no era lo mismo una meditación. O sea, no es lo mismo, me explico. Y nada, pero Bill, nada, su hijo mayor es argentino, porteñísimo. No, él entiende. Yo pienso que la próxima hay que decirle a Adrián que no se la pierda, porque eso va a haber... Mira, te está escuchando. Lo que pasa es que se hace el distraído. A ver, ¿por qué Iraida? ¿Por qué no se la puede perder? Contame. Para que vea la maravilla que Dios le ha dado en esa mujer. Dios mío, ese es el mejor instrumento de la... Pero eso míralo acá, míralo acá. Claro que sí. No creo que lo convenza. Una bendición. Es que es tan completa, porque es todo. El guía también, el padre, una belleza. La música es algo espectacular, todo. Y de verdad, yo te digo que ha sido una maravilla. Para mí ha sido una bendición, bueno. Qué bueno. Como nunca. Y cada vez que me siento así, masada, lo pudiste, así. ¿Verdad? Nosotros tenemos una misión a la que estamos acá. Acuérdense, cada vez que nos sintamos de capas caídas, tenemos que volver a la Galilea. Es el encuentro del primer amor. Acuérdense. Okay. Buenísimo. Amandita, en Magdala te recordé siempre con tanto cariño, con tu rosario de corazoncitos. ¡Ay, tan linda! No, yo voy a verlo. El año entrante voy de nuevo. Estoy loca por ir. Claro que te toca volver. Sí, regresar a Galilea. Yo cuando pienso en la Galilea me dan ganas de llorar. Qué linda. Sí. Bueno, chicos, les mando un beso enorme. Los quiero mucho y una alegría enorme haberles visto. Y bueno, seguimos si Dios quiere. El miércoles que viene, ¿qué hacemos? Sí, ¿Tenemos esa es la pregunta, Patti. ¿Tenemos espacio o no? Sí. ¿Sí? Sí. Perdón. ¿Habrá quórum para la clase? Yo no tengo problema, les cuento. Alcen la mano los que quieren. Si no, puedo mandar no se puede. Estamos en pleno día, antes de Acción de Gracias, cocinando y funcionando. No, claro que sí. Todo el mundo quiere. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay otros que tenemos que viajar, por ejemplo, a casa de un hijo o algo así. Esa es la cosa, pero... Los niños no tienen clase toda la semana. De todas maneras, no tienen clase en la semana los niños. No, a mí me suspendieron todas las clases que yo doy. Me las cancelaron la semana próxima porque mucha gente se va de vacaciones, ¿sí? Todo el mundo. Entonces me pidieron que no diera, por lógica. Ayer me pasó en San Tomás, que ayer había mucha gente y todo el mundo me pidió por favor que no, porque viajaba y digo, y si ustedes no vienen, ¿para qué voy a venir yo? Así que sí, si ustedes prefieren, lo dejamos para la otra semana para que los que tienen los niños, por favor, tranquila, Marta, lo dejamos para la semana que viene. No, perdón, para la otra, para la última semana de noviembre. Okay. Yo mando un email ahora para todos los que se fueron lo puedan leer. No se preocupen. Bueno, entonces feliz Día de Acción de Gracias y gracias por tanta perseverancia y por estar todos los miércoles. Patri, Cristina y Julia tienen la mano alzada. No sé sí, pero me parece que era porque están la semana que viene, que querían, era eso. Cris, ¿era eso? Yo les entendí. ¿Julita? Sí, Patricia, sí, era eso. Bueno, pero lo vamos a dejar por aquellos que están, que
pidiéndonos que viajan y eso, así no se pierden la Ok. clase. Bueno, les mando un cariño grande, muy fuerte, un abrazo enorme. Gracias, Pati. Igualmente. Chau Luis, Muchísimas cuídate Gracias, y Patricia. mejorate. Chau Ernesto, Muy amable. adiós. Chaito. Chao, feliz Chao, Día de Acción de bendiciones para Gracias. todos. Adiós Toda Ana, esa adiós Ana y familia. Milton. Dios las bendiga. Que Bye. estén muy bien. Una Amén. alegría haberles visto. Sí, sí. Un